Bienvenidos al canal La Trama del Saber y hoy vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. No olviden suscribirse al canal. ¿Qué pasaría si la chispa de un solo asesinato en un rincón olvidado de Europa pudiera encender un conflicto que arrastraría a continentes enteros y redefiniría el siglo XX? En 1914, el mundo no solo estaba al borde, sino que ya había construido un intrincado laberinto de alianzas, ambiciones y temores que lo llevaría a su primera guerra a escala global, también conocida como la Gran Guerra. ¿Cómo llegamos a ese punto de no retorno? Para desentrañar el estallido de la Gran Guerra, debemos retroceder a las décadas previas, un periodo conocido como la Paz Armada. En 1914, después de un siglo XIX marcado por la belicosidad, Europa había disfrutado de 43 años de paz. Durante este periodo, conocido como la Belle Époque, Europa en general experimentó una gran prosperidad económica, optimismo y expansión demográfica. Sin embargo, muchos habían olvidado los horrores de la guerra y todavía tenían una visión romántica de la misma, donde se creía que se podían obtener glorias y prestigio. En este escenario, Francia, Reino Unido y la recién unificada Alemania eran los centros económicos, tecnológicos, políticos, militares y culturales del mundo. Mientras tanto, los imperios austrohúngaro y otomano se encontraban en declive y Rusia zarista, aunque en proceso de modernización, mantenía estructuras desactualizadas. Gran Bretaña dominaba el comercio internacional y los mercados financieros gracias a sus colonias y marina de guerra. Por otro lado, Alemania, después de 1900, Rusia era el país europeo más poblado, centro cultural y la nación más industrializada de la época. El camino hacia la guerra fue pavimentado por varios factores interconectados. Primero, el imperialismo. En la Conferencia de Berlín, donde las potencias europeas se repartieron África, Alemania obtuvo territorios con pocas riquezas, mientras que franceses y británicos se quedaron con los mejores. Naciones menos influyentes, como Bélgica o Portugal, incluso obtuvieron zonas más extensas y ricas. Esta situación, aunque no inicialmente, contribuyó a aumentar la tensión entre las potencias europeas. Segundo, las alianzas complejas. Otto von Bismarck, arquitecto de la unificación alemana, había construido un sistema de alianzas para aislar a Francia y atraer a Rusia, evitando así dos frentes en una hipotética guerra. Esto, con el beneplácito británico, contribuyó a estabilizar Europa. Sin embargo, con el fallecimiento del Kaiser Guillermo I y la ascensión de Guillermo II en 1888, la política conciliadora de Bismarck fue desmantelada. Guillermo II se negó a renovar el Tratado de Reaseguro con Rusia en 1890 y comenzó a destinar cuantiosos recursos para modernizar el ejército y construir una marina imperial alemana que pudiera competir con la del Reino Unido. Siguiendo su ejemplo, todas las potencias comenzaron a gastar enormes cantidades de dinero en rearmarse y modernizar sus ejércitos, especialmente entre 1908 y 1913. Los franceses, aprovechando la no renovación del tratado, entre Rusia y Alemania firmaron en secreto un tratado con el gobierno zarista 2 años más tarde. Este tratado obligaba a ambas naciones a apoyarse mutuamente en caso de ataque. Rusia buscaba así potenciar su control de los Balcanes frente a Alemania y Austria-Hungría, mientras Francia podía abrir un segundo frente contra el Segundo Reich alemán. Ese mismo año, Alemania y Austria-Hungría firmaron con Italia un tratado de colaboración militar mutua, conocido como la Triple Alianza. El Reino Unido, cada vez más preocupado por el poderío militar y naval alemán, firmó con Francia en 1907 la Entente Cordiale, un tratado de no agresión que ponía fin a las disputas coloniales. Poco después, hizo lo mismo con Rusia.
Estos acuerdos culminaron en 1912, cuando Francia, con apoyo británico, obtuvo el dominio de Marruecos en detrimento de las pretensiones alemanas. Tercero, el nacionalismo. En buena parte de Europa, los nacionalismos radicales se incrementaron gradualmente, creando un clima prebélico. Los franceses clamaban revancha por la afrenta de la proclamación del Imperio alemán en Versalles en 1871 y pedían la recuperación de Alsacia y Lorena. En Italia se exigía que las regiones del norte bajo control austrohúngaro pasaran a su dominio. El pangermanismo deseaba ampliar fronteras y reunir a todos los pueblos de origen germano, mientras el incipiente paneslavismo serbio, apoyado por Rusia, proponía unir a los pueblos eslavos en un mismo estado. Los nacionalistas búlgaros querían recuperar territorios perdidos. Finalmente, los Balcanes, la zona más inestable de Europa a principios del siglo XX, actuaron como el polvorín que la paz armada necesitaba. Tras siglos de dominio otomano, las ideas de Estado-nación arraigaron, llevando a la independencia de Grecia, Serbia, Rumania y Montenegro en 1878 y Bulgaria en 1908. La Liga de los Balcanes expulsó a los turcos de casi todo el territorio europeo. El Imperio austrohúngaro, sin colonias y con salida al mar solo en 1200, el Adriático veía esta región atractiva y no veía con buenos ojos las aspiraciones serbias de reunificar a todos los pueblos eslavos, especialmente con eslavos ya integrados en su imperio. En 1908, la anexión de Bosnia-Herzegovina por Austria-Hungría generó la firme oposición de Serbia y Rusia, y así llegamos a junio de 1914. El Imperio austrohúngaro, gobernado por Francisco José Prino, cuya familia había sufrido varias tragedias, tenía como heredero a su sobrino, el archiduque Francisco Fernando. A diferencia de su tío, Francisco Fernando era partidario de una mayor apertura hacia las minorías étnicas, especialmente los eslavos, abogando por una monarquía federal tripartita. Esto no convenía a Serbia y su idea de crear la Gran Serbia, apoyada por Rusia. En 1911, miembros del ejército serbio crearon la organización militar La Mano Negra, liderada por el coronel Dragutin Dimitrijević, alias Apis, jefe de la inteligencia militar serbia. Su objetivo era unificar la Gran Serbia, incluyendo a los eslavos del sur de Austria-Hungría, usando conspiraciones y atentados terroristas. Apis había participado en el asesinato del rey serbio Alejandro Obrenović en 1903. Dimitrijević contactó a jóvenes extremistas bosnios de la joven Bosnia, quienes se enteraron de la visita del archiduque Francisco Fernando a Sarajevo. El 28 de junio de 1914, día de San Vito, una fecha importante para Serbia, el archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía visitaron Sarajevo, capital de Bosnia. Un grupo de 6 militantes de la joven Bosnia, con armas suministradas por la Mano Negra, se reunieron en la ruta del archiduque. En un primer intento, una granada lanzada rebotó, hiriendo a espectadores. Más tarde, por un error de ruta, la comitiva se encontró casualmente con Gavrilo Princip, uno de los conspiradores. Princip disparó contra Francisco Fernando y Sofía, causándoles la muerte. A pesar de la gravedad de los acontecimientos, la reacción inicial en Viena fue tibia, rozando la indiferencia. Sin embargo, en Sarajevo, la ciudad se sumió en disturbios antiserbios, extendiéndose a otras ciudades del Imperio austrohúngaro. En Viena, el conde Franz Conrad von Hötzendorf, jefe del Estado Mayor, convencido de que el asesinato no fue obra de un fanático aislado, planeaba la venganza contra Serbia. Lo que parecía ser otro conflicto balcánico tomó un giro radical cuando el 6 de julio el emperador Francisco José recibió el respaldo incondicional del Kaiser alemán, Guillermo II. Con el apoyo,
alemán, el gobierno austrohúngaro presentó 10 exigencias a Serbia el 23 de julio de 1914, sabiendo que algunas eran casi imposibles de aceptar. El embajador austriaco en Belgrado tenía instrucciones de rechazar cualquier respuesta. Alemanes y austriacos, incluyendo al Kaiser, estaban convencidos de que Rusia no defendería a su aliado. Pero el temor de que el zar cumpliera su compromiso existía. La noche del 25 de julio, Serbia aceptó los términos del ultimátum, excepto la investigación austrohúngara en suelo serbio. Al día siguiente, el zar Nicolás II recibió un telegrama solicitando ayuda y movilizó a sus tropas. El 28 de julio de 1914, el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, iniciándose los primeros disparos esa misma noche. El 29 de julio, el Kaiser Guillermo II intentó detener la movilización rusa con un telegrama a su primo el zar. Alemania intentó llegar a un acuerdo con Francia para evitar dos frentes, pero ante la negativa francesa, Alemania declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914 y 2 días más tarde a Francia. Austria-Hungría declaró guerra a Rusia y Francia. El Reino Unido era la única gran potencia al margen. Aunque tenía compromisos diplomáticos con Francia y Rusia, no tenía obligación militar. Sin embargo, el 4 de agosto de 1914, el ejército alemán invadió Bélgica y Luxemburgo, esperando llegar rápidamente a París. El Reino Unido, temiendo el control alemán de los puertos del Canal de la Mancha y necesitando la colaboración de Francia y Rusia para la seguridad de sus colonias, emitió un ultimátum exigiendo la retirada de tropas alemanas. Cuando Alemania no cumplió, el Reino Unido declaró la guerra el mismo 4 de agosto de 1914 y el 12 de agosto a Austria-Hungría. Europa acababa de adentrarse en la mayor catástrofe vivida hasta esa fecha en el continente. Todos estaban seguros de una victoria fácil y rápida. Muchos soldados pensaban que iban a una guerra como las de antaño, e incluso que llegarían con honores a tiempo para la cosecha. Pero pronto se demostró que con las nuevas armas y sistemas defensivos, las antiguas tácticas militares habían quedado desfasadas. El origen de la Primera Guerra Mundial no fue un único evento, sino la culminación de décadas de tensiones acumuladas, militarismo desenfrenado, una red enmarañada de alianzas, la ambición imperialista y el fervor nacionalista. El asesinato de Franz Ferdinand fue el detonante, pero la pólvora ya estaba seca y lista para explotar. Este conflicto, que duró más de 4 años y causó la muerte de casi 10 millones de combatientes y 6,6 millones de civiles, no solo derribó imperios y mató a millones, sino que también sembró las semillas para futuras calamidades, incluida la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Cambió fronteras, dejando conflictos que aún hoy perduran. Comprender sus orígenes es fundamental para entender el siglo que le siguió y las complejidades de las relaciones internacionales hasta el día de hoy.